Listo. Bueno, yo soy Salomón Zavala y soy del grupo 8. Hola, soy Valentina de Los Ángeles y soy del grupo 2. Yo soy Camila Vargas del grupo 3. Yo soy David Vázquez del grupo 3. Yo soy Yo Paula soy, Duro, grupo 4. yo soy Juan Pablo Muñoz del grupo 5. Yo soy Santiago Perdomo del grupo 6. Y yo soy Natalia Garzón del grupo 7. Bueno, entonces el video de hoy es un poco entre todos hablar acerca de qué nos pareció el curso, en especial pues dándole énfasis de que todo este tiempo lo enfocamos mucho en cómo reconstruir y cómo pensar un poco de esa autobiografía que no es como desde que empezamos a estudiar, sino mucho antes, desde la infancia, de que recordamos sobre habitar, en especial como experiencias propias que nos construyen a nosotros como arquitectos. Entonces, al final es como un poco hacer lo mismo que Peter Zumthor en su autobiografía o Rossi, entre otras referentes. Entonces, ¿quién le gustaría empezar? Bueno, digamos, yo me acuerdo mucho en mi primer semestre cuando estaba acabando que cuando terminé principios, yo estaba hablando con Lucas y le dije como, Lucas, cuando terminé el curso, como que entendí la arquitectura de algo muy diferente a lo que venía empezando el semestre. Y todos los semestres, como que esa idea de lo que pensaba que era arquitectura iba cambiando y sigue cambiando, pero era como una ingenuidad cuando uno empezaba como la carrera en que la arquitectura era fachadas y ya, ¿sí? Y solo eso, entonces como que es algo que incluso para la otra gente, cuando piensa en arquitecturas, yo siento que eso es lo que ellos piensan, ¿sí? Que la arquitectura es algo muy como fachadas y como el edificio y materiales y ya. Es cierto, y es que la arquitectura me parece que al final es muchas cosas, o sea, siento que algo que me ha logrado dar una perspectiva bastante distinta a lo que yo llevo pensando es como que lo que nos ha dicho Fabio en las últimas clases y es que hay que dejar de ver, o sea, hay que volver a hacer que la arquitectura sea una cosa, pero entonces como que pues eso no lo termino de entender, pero siento que lo puedo relacionar y puedo como tal vez lograr como saber hacia dónde va o qué quiere decir, como empezar a entenderlo tal vez. Yo quisiera agregar que a mí me pasaba que también, pues yo entré estudiando arquitectura y siento que hasta hace poco, como que viendo la arquitectura de una manera muy superficial, como más desde la parte estética y todo eso, o sea, como no pensando en tanto en cómo se habitaba la arquitectura, sino, sí, como más pensada como en el diseño. Y siento que esta clase fue mucho de eso, como de llevarnos como al pasado y ver que desde siempre hemos habitado la arquitectura, que siempre le hemos dado como esa esencia a lo que es la arquitectura y pues que nosotros pues hemos ido construyendo nuestros espacios según nuestra esencia. Y a mí también me Pero es que hizo eso es a lo que se replantear. refiere, Fabio. Lo siento. Tranquila, sigue. No, no, continúa. No, pues que yo iba a decir así, como continuar con eso de Paula, que a mí me hizo replantear también mucho lo que sentía o lo que pensaba que era la arquitectura. Y también ahí tiene que ver todo lo que ver con la memoria y con las experiencias que se guardan en un espacio. Entonces ahí también aparece el apoyo en otras artes, que fue todo lo que hablamos durante el curso, como el cine, la literatura, la música, porque esto nos ayuda a entender cómo las emociones y los recuerdos se conectan con la arquitectura de una forma que un edificio no lo puede explicar. Entonces, al final uno no recuerda solo la forma, sino lo que vivió en esos sitios. Entonces, el sonido, la luz, las personas, los momentos, los olores, y ahí todo eso más de simplemente un edificio como edificio. Y con eso Y es también interesante como con los diferentes videos y películas que estábamos viendo, que es como un poco que el cuerpo, o sea, no en sí habita el espacio como, como diariamente, en el sentido de que con el tiempo no se vive de la misma forma, sino que las personas le dan vida a los edificios en la forma en que ellos los habitan. Entonces, al final es como comprender de que la arquitectura es memoria y con el tiempo va cambiando las diferentes formas de habitar el espacio, en especial la película Muda
donde pues obviamente se demostraba un montón cómo las personas interactuaban y se relacionaban con el espacio sin tener un tipo de diálogo y es más como esa interacción, que es un poco lo de la casa del libro de Mujica, que es como ser conscientes del estar y el estar es habitar. Digamos, con eso que Pero dices de la sí, también lo que conciencia, decía, perdón. con Solo eso quería que decir como lo que decía Fabio y que como nosotros diseñamos relaciones, no espacios. Ujú. sí, con eso de que decías de la conciencia, yo creo que hasta que ahora estoy cursando mi último semestre, me vine a dar cuenta de no replantear lo que pensaba que era arquitectura, sino a definir lo que era arquitectura. Para mí fue entender que nosotros tenemos como oficio es el proyectar. Creo que genuinamente antes no lograba describir en una sola palabra qué es lo que nosotros hacíamos, pero ese proyectar también tiene que ver mucho del pasado, ¿no? O sea, proyectar preconcepciones, proyectar quiénes somos y para mí fue fundamental esa clase en la que Fabio habló, pues desde Peter Zumthor, cómo la arquitectura se rige de diferentes pues, definiciones, una de ellas siendo el ritmo. A mí se me cayó Valentina, ¿a ustedes también? Sí, sí. Sí. Sí, a mí también. Va a Ah, ser ahí bueno. un corte. No, se lo grabé, sí, ahí lo corto. Sí. Digamos, yo quería decir con lo que dijo David, que mientras vuelve, vale, que cuando, digamos, uno empieza un proyecto, a mí me parece, digamos, muy interesante como las aproximaciones que uno tiene hacia un proyecto, ¿sí? Y lo que considera ser un proyecto. O sea, porque, digamos, ahorita que estoy viendo también el seminario de diseño, era como definir qué es para uno un proyecto. Y era como, digamos, que un proyecto tenía intención, tenía dirección, tenía magnitud, entonces como hacia uno dónde va dirigido y como los pasos para lograr tal cosa. Pues entendido como desde una parte más de diseño. Y que yo siempre como que he abordado los proyectos de arquitectura no con referentes de arquitectura. Y me parecía muy chistoso porque era como, todos eran como, ay, entonces como las termas de Sumter, y entonces como tal proyecto, y entonces como habla Brunner, y no sé qué. Y yo nunca empezaba por ahí, y como que siempre tenía como otras referencias de otros lados. Y me parecía muy, como una aproximación diferente, pero como Fabio, como que sentí como, hey, eso no está mal, está bien, ¿sí? Eso me pasó un poco con Lorenza y Claudia en la tesis, de que empezamos a relacionar referentes de arte y es al principio muy retador, pero después toma y va cogiendo sentido en el que influye muchísimo en el proyecto y en cierta forma impacta directamente con lo que hemos vivido hace mucho tiempo. Entonces al final son como esas memorias que empezamos a olvidar y vuelven a la actualidad donde lo proyectamos en nuestras ideas de arquitectura. Ujú. Si quieres, dale, vale, Hola, que te cortaste cero grave. ¿en qué momento me fui? No, que ibas hablando de... Del ritmo. Sí, del No, que ritmo. me ponen de atención, ¿no? Ah, bueno, ok, que... Marica, qué puta. Bueno, nada, perdón. Yo estaba hablando de cómo relacionaba mis distintas versiones con los distintos momentos de mi vida y cómo esos momentos han tenido y han sido marcados por diferentes músicas, como diferentes géneros. Y asimismo es el ritmo, ¿no? Entonces el ritmo es algo que obviamente sigue como que un compás, pero asimismo, pues no sé, tiene sus altos, sus bajos. Y siento que es igual en la arquitectura cuando las sensaciones se despiertan más en un lugar que en otros porque se pensó para que en esos lugares hubiera como una mayor conexión o, no sé, una mayor proyección de, pues, de lo que venía pensando previamente la persona que quería que esas sensaciones ocurrieran en el lugar. Y ya, pues, o sea, sí me Claro, parece también, demasiado, dime. no, sigue, Ah, sigue, bueno, y me perdón. parece demasiado importante también cómo se relaciona con lo que hablaban de las artes y digamos la salsa, la música, como que ese género musical se trata a través del ensamble, o sea, cuando tú dices, ok, hay un ensamble de salsa, es literalmente una composición y pues yo estoy terminando mi proyecto pensando en, pues desde la junta, como desde lo pequeño para poder llegar a lo masivo
Y bueno, sí, como todas estas cosas que al final son las que comienzan a soportar los lugares, pues son las que hacen capaz que estos mismos se proyecten y puedan pues existir. Listo para ir Claro. cerrando, Juan Pablo y Santiago, ¿quieren decir algo? A mí me Yo quería gustaría, agregar. Ah, bueno, bueno, sí, Juan Pablo. a mí me gustaría resaltar que cada uno de los videos que nos pusieron durante el curso, al principio yo como que no tenía, como, yo no creía que sirvieran como para mucho, no entendía como de qué iban, pero cuando se fue como dando más tiempo el curso, ya entendí que todos se relacionaban. Por ejemplo, iniciamos desde los recuerdos de nuestros abuelos, y eso es memoria, por ejemplo. Entonces, ahí como que empezamos a abarcar ese concepto de memoria, y más allá empezamos a seguir interviniendo otros conceptos como lo fue en la película Esta Muda, que la arquitectura también es sonora, es sensorial. Entonces, como que nos pusieron en diferentes contextos y en diferentes, como ejemplos de lo que es la arquitectura, para que pudiéramos mirar más allá y que no nos quedáramos solo en el concepto que todos creemos al inicio de que empezamos esta carrera. Sí, y yo tal vez para cerrar quería agregar que pues la arquitectura como tal es un ejercicio muy completo y que me gustó mucho el enfoque de la clase como que le dio Fabio, el sentido que agregaba cosas filosóficas o tal vez nos ponía como a leer o como a revisar esos autores, diferentes autores como puede ser Sumter o el propio Hugo Mujica, como para tener ese hábito tal vez o interesarse por esas enseñanzas que hay en los distintos ámbitos que se pueden aplicar a la profesión de la arquitectura. Entonces me pareció muy valioso el curso que Fabio pues supo como instruirnos tal vez de esa forma y como sembrar tal vez esa semillita de cómo tener una visión completa y poder aplicarla a la profesión. Y una propia biblioteca, o sea, cuando él cerró el curso diciendo comiencen a recolectar cuáles son los libros que les gustan, qué películas, qué canciones, qué autores, qué poemas, me parece muy importante para lo que ustedes dicen, proyectarlo en cada uno de nuestros espacios, que tengan nuestra autenticidad, no identidad, porque esta siempre va a estar cambiando, pero que tengan nuestro momento más honesto siempre que querramos pues diseñar un Ujú. espacio. ¿Listo? Exacto. ¿Ya? Gracias, Fabio. Vale, muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias. Fabio. Hola Fabio, ¿cómo estás? Debido a errores logísticos, yo tuve que hacer mi video aparte. Estoy con espectadores y voy a hablar sobre la cosa de Heidegger, especialmente sobre el vacío. Creo que me pareció muy interesante que la cosa, y cuando Heidegger habla de la jarra y del vacío, es la infinidad de posibilidades con las que se puede llegar a llenar ese vacío en la jarra. Y pues ya que él no habla de la cosa solamente como un objeto, un hecho material, sino como este entramado de relaciones, de vínculos, me parece que todos esos vínculos que son capaces de, y todas esas relaciones que son capaces de llenar la cosa, hacen que valga la pena explorar y explorar como toda esta infinidad de posibilidades con las que podemos llenar esa cosa. Y esa cosa puede significar pues mucho, puede ser un lugar, un vínculo. Entonces para mí pues lo que más me marcó fue cómo podemos cada uno llegar a llenar eso de lo que, como toda esa infinidad de posibilidades que permiten que para cada persona esa experiencia sea única e irrepetible.